Bien, continuamos entonces con este seminario y nos quedamos en la parte anterior en 1 Corintios 9:14. El apóstol Pablo nos viene haciendo una serie de enseñanzas dentro del mismo capítulo 1. Entonces él viene hablando de varios aspectos. O sea, aquí nos acaba de hablar de qué es el Evangelio. Ahora nos va a hablar de uno de los beneficios del Evangelio para aquel que lo predica, pero que necesita tener el permiso de Dios para hacerse benefactor de esta bendición. Fíjese cómo dice 1 Corintios 9:14, dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. A los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Primero está hablando qué es el Evangelio. Luego habla cómo se predica el Evangelio. Ahora dice que el que tiene el verdadero Evangelio puede vivir de él. Es decir, si el Evangelio es la buena noticia, el buen ángelo, si el Evangelio es un mensaje que busca restaurar al pueblo de Dios, unir a las tribus, hacer que cristianos y judíos dejen la enemistad y se junten porque somos un solo pueblo. Cuando a un creyente en Cristo se le revela este verdadero mensaje y cuando lo predica, él logra que la persona que lo escuche regrese a su raíz original y se conecte a la Escritura y a su vez acepte al otro pueblo, porque somos parte del mismo pueblo. Entonces esa persona está predicando el Evangelio. Si yo predico el Evangelio y el que me escucha no se conecta a la Torá, yo no estoy predicando el Evangelio. Porque yo puedo llamar evangelio a cualquier mensaje que yo invente. Yo puedo inventarme, como por ejemplo, mensajes de escatología, mensajes de angelología, de cristología, de la prosperidad, mensajes de autoestima. Yo puedo predicar cualquier mensaje sobre diezmo, sobre ofrenda, puedo predicar mensajes sobre familia, yo puedo inventar cualquier mensaje sacado de la Escritura, pero no significa que sea la Escritura. Entonces, esos son los mensajes que se predican, pero que no logran que la persona que los escucha retorne a su raíz original, sino que se mantiene esclavizado en el mismo sistema religioso, dogmático, doctrinal, católico, romano, babilónico. La persona no despierta, no sale del sistema, se mantiene preso en el sistema. Es un mensaje como para adormecer la conciencia y los sentidos espirituales y mantener a la persona dependiente de un sistema religioso, de un culto, de un templo, de una congregación. Entonces el mensaje del Evangelio es que la persona regrese, porque la persona avanzó y se encuentra en un cautiverio, está metida en un punto donde tiene que retornar. Entonces aquí dice, el que predica este Evangelio, que no es otra cosa que la fe de Abraham, la fe de Israel, ese es el Evangelio que se le reveló a Adán, el Evangelio que se le reveló a Abraham, a Jacob, a Isaac, el Evangelio que predicó Moisés en el desierto, que predicó Josué, que predicaron los jueces, que predicaron los reyes, que predicaron los profetas y que predicó Yeshua. Cristo predicó el Evangelio, ese Evangelio que es la buena noticia del establecimiento del reino. Pero para que ese reino se establezca, las tribus tienen que unirse, regresar de donde están. Así que el que predique el Evangelio tiene que traer de vuelta a las tribus, unificar a los hermanos, reconciliar al hermano menor con el hermano mayor. Ese es el Evangelio. Entonces Pablo dice, el que predica este Evangelio, la fe de Abraham, la fe de Israel, el que predica este Evangelio tiene el permiso de parte de Dios para vivir del Evangelio. Es decir, que una persona que se dedica a tiempo completo a predicar este Evangelio, esta fe de Abraham, esta Teshuvah, esta fe de Israel, esta Torah, el que lo predica tiene derecho a recibir
cosas materiales de parte de sus oyentes, de parte de sus discípulos. La gente puede aportar, sostener el ministerio de un hombre o de una mujer que predican este evangelio. Pero las personas que no predican este evangelio, sino otro evangelio, no tienen permiso de parte de Dios para recibir nada. El que predique este evangelio, dice Pablo, que viva de ese evangelio. Y aquí se nos presenta algo bastante fuerte, porque en los últimos días se está viendo mucho esto. Congregaciones que predican un evangelio que no tiene nada que ver con la fe de Israel, pero ellos reciben diezmo, reciben ofrenda, reciben primicia, reciben pactos y viven de eso que ellos predican, que no es el evangelio. Así que aquí dice Pablo que Dios no le ha dado permiso a ningún hombre y a ninguna mujer que viva de la beneficencia de los hermanos que dan con alegría y agradecimiento si no les está predicando el verdadero evangelio. Así que aquellos que no están predicando este evangelio, que es el verdadero evangelio, no tienen permiso para vivir de eso. Entonces, esto es uno de los pecados de los días finales que se ve con mucha claridad. Entonces, son pocos los que tienen este evangelio, son pocos a los que se les ha revelado este evangelio, pero son los del otro lado los que dicen que no tienen derecho a vivir de este evangelio. Señores, señor predicador, señora predicadora, si usted no está predicando la fe de Israel, si usted no está predicando para restaurar al pueblo de Dios, usted no puede recibir ni diezmo ni ofrenda. Dios no le ha dado permiso para eso. Hacer esto es estafar y violar la conciencia de los creyentes. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Bien, sigamos con el concepto del evangelio. Mire qué es el evangelio. 1 Corintios 15 del 1 al 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pablo dice: hermanitos, les declaro el evangelio que siempre les he predicado. Aquí Pablo va a demostrar cuál era el evangelio que él predicaba. Él dice: el evangelio que siempre he predicado, el cual también recibiste. La gente que él le habló recibió el mensaje. Dice: en el cual también perseveráis, es decir, que se mantienen en la doctrina apostólica. Luego el verso 2 dice: por el cual asimismo, si retienes la palabra, ¿qué significa el término bíblico la palabra? Si usted vio este mensaje de los términos bíblicos, usted sabrá que la palabra es la Torá, la escritura, los mandamientos, la palabra. Si retienes la palabra, el mensaje de Moisés, el mensaje de Abraham, la fe de Israel, dice: si mantienes ese mensaje que yo te he predicado, eres salvo. Si no, creíste en vano. Señores, bienvenidos a la realidad. La salvación no son reglas por cumplir, no es combatir contra el infierno para alcanzar la salvación. Señores, el evangelio es la salvación, porque el evangelio es Cristo. Y aquí dice que el mensaje del evangelio, si lo guardas, te salvas. Si no lo guardas, entonces tu fe es en vano. La salvación está íntimamente ligada y relacionada a la fe de Abraham. Así que si usted está en contra de la fe de Abraham, en contra de la Torá, usted está rechazando su propia salvación. Bien, primera de Pedro, capítulo 1, 23 al 25, dice, sigue hablando del evangelio, dice: siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué significa el término bíblico la palabra? La Torá. Por la Torá de Dios que vive y permanece para siempre. No dice que cuando Cristo venga
deja de existir, dice que permanece para siempre. Luego dice, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La Torá del Señor, los mandamientos del Señor, la fe de Abraham permanece para siempre. Todavía permanece. Luego dice, y esta es la palabra, este es el mensaje, esta es la Torá que por el Evangelio os ha sido anunciada. Se da cuenta que es un solo mensaje, un solo evangelio, y todo tiene que ver con la palabra. Aquí dice Pablo, esta palabra es el evangelio, y ese evangelio es el que ha sido anunciado. Entonces pregunto, ¿qué predicó Pablo? ¿Qué predicó Pedro? ¿Qué predicó Lucas? ¿Qué predicó Mateo? ¿Qué predicó Cristo? Todos predicaron el evangelio, y el evangelio es la fe de Abraham, la unificación de las tribus para traer el reino de Dios y que el Mesías gobierne sobre las naciones. Ese es el reino de Dios. Entonces, el evangelio que predicaron los 12, ¿cuál fue? La Torá, que es eterna, que permanece para siempre. Eso fue lo que predicó Pedro. Clarito lo está diciendo. Vamos a ver qué dice Hebreos 3, 16 al 19. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quién estuvo el Señor disgustado 40 años? ¿Con quién? ¿No fue con los que pecaron, que es pecar? Ir en contra de la ley. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es decir, a los que salieron de Egipto les fue predicado el evangelio, y los apóstoles se lo predicaron a su grupo. Es decir, Hebreos está diciendo que el mismo mensaje que predicaron Pedro y Pablo, Juan, Mateo, Marcos y Lucas y Cristo es el mismo evangelio que le fue predicado al pueblo de Israel en el desierto. Ahí está, el mismo mensaje. Ahora vamos a ver qué dice Hebreos 4, del 2 al 6. Ok, ya lo leí. Vamos a ver esta parte. Efesios capítulo 3, verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Los gentiles son miembros de Israel y herederos del mismo pueblo. Se lo acabo de leer. A la vuelta le termino de explicar.